Mi esposa me abandonó y dejó una carta explicándome por qué. Pasé años intentando localizarla sin éxito, pero ahora ha vuelto rogándome que nos reconciliemos. Antes de que mi esposa me dejara, llevaba meses actuando de forma extraña. Hacía muchas horas extras y siempre estaba hablando por teléfono. De repente, un día llegué a casa del trabajo y la casa estaba totalmente vacía. Ni mi esposa, ni mi hijo, ni ninguna de sus cosas, ni siquiera nuestro dinero de emergencia estaban allí. Fue entonces cuando vi la nota que me había dejado. En ella decía que se llevaba al niño y me dejaba para estar con alguien que la hacía más feliz, alguien que yo conocía. No quiso revelar quién era. Después de leer la carta, me derrumbé. El dolor que sentí durante la primera noche fue indescriptible. Bebí mucho esa noche. Sinceramente, sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Leí la carta una y otra vez, siempre con la misma pregunta, ¿quién era esa persona que yo conocía, y por qué me decía que era alguien conocido sin revelar quién, simplemente para volverme loco? Decidí investigar más de cerca en mi círculo para ver quién podía ser esa persona. Siempre fue cercana a mi viejo amigo Nick, pero eso era porque todos fuimos juntos al instituto. Invité a Nick a casa unas cuantas veces, y ellos casualmente sacaban a colación los proyectos de ciencias que tenían, y rememoraban la sencillez de la época. Sin embargo, estaba casi seguro de que no se había formado una relación a partir de eso. Entonces pensé en Trey, mi compañero de trabajo. Ella siempre hablaba muy bien de él, elogiaba su dulzura y su bonito coche, pero nunca parecía interesada en él de manera romántica. Pasé las siguientes semanas pensando en posibles parejas. La idea de que llamara a otra persona, alguien que yo conocía, me estaba volviendo loco. Bebía mucho, y no podía concebir la idea de que otro hombre recibiera el mismo amor y la misma felicidad que yo obtenía de nuestra relación. Y encima, se había llevado a mi hijo. Muchas cosas pasaron por mi cabeza en las semanas siguientes. Volví sobre mis pasos durante los últimos 6 años que habíamos estado casados, intentando averiguar qué había ido mal y quién podía estar satisfaciéndola de un modo que yo no podía. Pasaron los meses. Consideré la posibilidad de divorciarme o denunciar a la policía que me habían quitado a mi hijo injustamente, pero no me atreví a hacerlo. No tenía ninguna motivación. A veces me quedaba tumbado en la cama durante horas. Mi colchón se convirtió en mi consuelo. A medida que pasaba el tiempo, la hendidura de mi cama iba adquiriendo forma humana. La casa se volvió sucia y todo el mundo a mi alrededor me parecía sospechoso. Llevaba semanas sin ir a ningún sitio, salvo al trabajo y a casa. Cada vez que intentaba dormir, veía a mi esposa Emily en mis sueños, riéndose con este hombre misterioso, y a mi hijo empezando a llamarlo papá, y a ellos disfrutando de la familia que yo había creado. Comprobé todas sus cuentas en las redes sociales y no había habido ningún cambio, ni nuevas publicaciones, ni nuevos seguidores. Llamé a todos sus compañeros de trabajo y a su oficina cada día, y siempre me decían que no la habían visto. Le envié correos electrónicos y la llamé desde diferentes números, pero no tuve suerte en contactarla. Mi último recurso para encontrarla fueron los registros judiciales públicos. Fui allí para ver si había algún registro sobre un cambio de propiedad con su nombre. No encontré nada. A esas alturas, había perdido a mi familia, a mis amigos y las ganas de vivir. Incluso me planteé contratar a un investigador privado, pero no tenía sentido. Fue entonces cuando decidí llamar a mi hermano Isaac. No sé qué esperaba de aquello. A partir de esa conversación, me di cuenta de que, en el fondo, quería vivir. Porque si no, no lo habría llamado. Terminamos la llamada acordando que debía ver a un terapeuta. Así que, a la mañana siguiente, me desperté, traté de seguir mi rutina habitual y llamé a algunos terapeutas de la zona. Por fin encontré a uno especializado en traumas inducidos por la familia. Se llamaba señora Smith. Pasé 2 años viendo a la señora Smith y durante este tiempo empecé a aceptar la idea de navegar por la vida sin mi esposa ni mi hijo. El dolor de mi corazón y la inseguridad de mi mente fueron sustituidos por rabia y resentimiento hacia Emily. Normalmente lidiaba con esta frustración yendo al gimnasio 7 veces por semana. También cambié mi dieta y empecé a cocinar más. Estos cambios, junto con la terapia, ayudaron a mi salud mental y física. Me puse muy en forma. Me sentía bien y tenía incluso mejor aspecto. Las cosas empezaron a mejorar. Eso fue hasta que me topé con una carta en medio de un montón de correo basura apilado en el buzón. Era de Emily. Entré corriendo y tiré el resto del correo sobre la mesa de la cocina. Estaba ansioso por ver lo que tenía que decirme. La audacia que tenía. Sentí una gama de emociones. Sentí ansiedad por saber la verdad y resentimiento por su decisión.
En la carta decía que dejarme era lo que más lamentaba en su vida. Su pareja llevaba meses maltratándola y ella se arrepentía de haberme dejado. Luego me decía que yo era el verdadero amor de su vida y que ningún hombre podría compararse a mí. Al final de la carta, me pedía hablar en persona y me suplicaba perdón. No podía creer lo que decía. Ni una sola vez en la carta mencionó dónde estaba mi hijo o si estaba bien. Consideré la posibilidad de conducir hasta la dirección del remitente para verlos, pero sabía que, si quería volver a ver a mi hijo, tenía que tener cuidado. En lugar de eso, envié una carta de respuesta y acordamos vernos en una cafetería. Nos encontramos más tarde ese mismo mes, y ella apareció con un atuendo impresionante. Llevaba un maquillaje que resaltaba sus ojos y olía deliciosamente a galletas calientes. Se acercó a la mesa donde yo estaba sentado, y unos labios rojos envueltos en una sonrisa me saludaron cuando se sentó. Me di cuenta de que se vestía así para seducirme y hacerme recordar todo lo que habíamos pasado. Incluso llevaba los zapatos que siempre le dije que eran mis favoritos. Empezamos a hablar y me preguntó cómo estaba y qué había estado haciendo. Le dije que había estado yendo a terapia para sanar las partes de mí que ella había roto. Me dijo cuánto lo sentía y cuánto quería recuperar a su familia. Me contó que el hombre por el que me había dejado la había estado engañando desde el principio y que eso estaba afectando su salud mental. Lo que más me atormentaba era el hecho de que mi hijo crecería sin mí. Le pregunté quién era ese hombre y me reveló que era mi hermano Isaac. Sentí que me hervía la sangre y tenía muchas preguntas. Pensar que era la persona que me convenció de que no me quitara la vida. Era la persona más cercana a mí. Emily me había demostrado su bajeza, pero Isaac. Antes de dejar que la ira se apoderara de mí, volví a la realidad al pensar en mi hijo. Dejé que terminara de hablar y le pregunté dónde estaba nuestro hijo. Me dijo que podía verlo y que lo traería a casa. Le dije que eso no sería necesario porque no la quería cerca de mi casa y le solté la bomba de que no volveríamos a estar juntos. Entonces le dije que quería compartir la custodia del niño. Emily se enfureció en la cafetería. Me tiró el café y me dijo que no estaba siendo considerado con nuestra familia y que estaba tirando todo lo que teníamos. Le dije que mi única prioridad era ver a mi hijo y que había desperdiciado su oportunidad de arreglar nuestra relación en el momento en que decidió irse de casa y llevarse al niño con ella. Gritó lo suficientemente alto como para que toda la tienda la oyera. Me dijo que yo no era el padre de nuestro hijo y que estaba persiguiendo un sueño que nunca se haría realidad. Dijo que el verdadero padre era en realidad Isaac, y que por eso tenía la misma combinación de pelo oscuro y ojos azules. Me dijo que yo era menos hombre y que la única razón por la que quería volver a casa era porque yo tenía más dinero y armaba menos jaleo. Me acaloré. La rabia y el resentimiento de hace años, que creía reprimidos, se acumularon en mi interior, y todo lo que podía ver era rojo. Ella nunca me quiso. Siempre se había interesado por mi hermano. Perdí una esposa, un hijo y un hermano, todo en un día. La costra que pensé que estaba sanando se rasgó. Tuvimos un gran altercado del que no recuerdo mucho. Emily me gritaba, y cuando me levanté para intentar abandonar la escena, me golpearon en la nuca con algo pesado. Me desperté en el hospital y vi algo rojo a mi alrededor. Vino el médico y me dijo que me habían golpeado con una cafetera y que tendrían que quitarme fragmentos de la bóveda craneal. ¿Eso es lo que estoy enfrentando ahora? Actualización unos días más tarde, me dieron el alta y llamaron a un taxi. Mientras esperaba el taxi, solo podía pensar en la pérdida de mi familia. No solo mi mujer me había dejado por mi propio hermano, sino que el niño que estaba criando no era mío. Me sentía traicionado por todos los que me rodeaban. Me sentía tan solo. Cuando llegó el taxi, le dije que me llevara al bar más cercano. En el bar, después de la cuarta copa, los sentimientos de los que huía no hacían más que intensificarse. Me levanté tras haber estado allí durante horas, y la última copa me golpeó como un camión. Mi cabeza daba vueltas y la habitación giraba sin parar. Salí tambaleándome para ir a casa. No pude llegar a la parada del autobús. Me sentía débil. Me desmayé y caí sobre la acera. No me desperté hasta la mañana siguiente. Me desperté con la cabeza dándome vueltas y la herida palpitándome. Miré a mi alrededor y vi gente. Alguien me habló y me preguntó qué hacía allí. Me dolía demasiado como para hablar. Me quedé inmóvil. Unos minutos después, un tipo cualquiera se me acercó y me preguntó si buscaba una cremallera. Me quedé allí sin saber qué era una cremallera hasta que él la sacó de su bolsillo. Me mostró una sustancia en polvo. Nunca había consumido sustancias, pero en ese momento quería cualquier cosa que me quitara el dolor que sentía. Ya no tenía nada que perder ni por lo que vivir. Busqué mi cartera y me di cuenta de que no estaba. Alguien debía de habérsela llevado mientras estaba inconsciente,
Le pedí que me ayudara esta vez y me la dio. Me dijo que tenía que dejar algo para asegurarse de que volvería. Lo único que llevaba encima era mi teléfono, y de todas formas ya no tenía mucha utilidad. La sensación que sentí después de usarla por primera vez me envió a la luna. Me sentí como si estuviera en la cima del mundo, y aunque los pensamientos de Emily y el niño seguían en mi mente, ya no me importaban. Por fin me sentía feliz. Monté esa ola durante un rato hasta que empezó a desaparecer. El bajón fue lo más difícil. Al cabo de unas horas, el dolor y la tristeza asociados a los recuerdos me invadieron de nuevo. Necesitaba volver a sentirme así. Cogí un taxi a casa, saqué una de mis tarjetas de débito y me dirigí al cajero automático. Saqué $500 y volví al bar. Encontrarme con el dealer en el bar se convirtió en una rutina para mí. Tenía muchos ahorros, así que durante un tiempo las cosas fueron bien económicamente, incluso a pesar de mis hábitos. Sin embargo, después de perder mi trabajo por demasiadas ausencias y seguir teniendo una hipoteca, mis ahorros empezaron a parecer escasos. Fue entonces cuando tomé una mala decisión. Sabía que podía conseguir más dinero si vendía la casa y vivía en un apartamento, así que eso es lo que hice. Antes de darme cuenta, había perdido todo lo que tenía. Todas mis pertenencias se vendieron o se perdieron porque ya no podía hacer frente a los pagos. Empecé a vivir en la calle, cerca de la esquina donde estaba el bar. Necesitaba algo más fuerte y más barato, algo que me hiciera volver a sentir esa sensación. Mike me presentó 2 nuevas sustancias, que juntas fueron la solución a mis problemas. Empecé a consumir sustancias. Después de una noche especialmente mala, empecé a sentir náuseas. No tenía mucha comida en el estómago, pero no podía parar de vomitar. Sentía como si tuviera un elefante sentado en el pecho cada vez que respiraba. El mundo me daba vueltas y el corazón se me salía del pecho. La nuca me latía con fuerza. Intenté pedir ayuda, pero no me salían las palabras. Todo a mi alrededor se volvió oscuro. Me desperté en una cama de hospital con mi madre a mi lado. Al parecer, alguien le había informado de que su hijo estaba literalmente a punto de morir. Resumiendo, me pidió que fuera a rehabilitación y así lo hice. Ahora estoy aquí, intentando salvar lo que queda de mi patética vida. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.